hablar del tema de presupuesto, POA, ¿no? Todo lo que es la parte de planificación a corto plazo, tenemos que ver de forma muy general. No nos vamos a meter a, no, ¿qué dice el artículo tanto del...? No, ¿por qué? Porque no, eso nosotros podemos tener la normativa y la leemos ahí directamente, pero de forma práctica tenemos que saber cómo funciona el SPIE, que es el Sistema de Planificación Integral del Estado, que es el que nos dice cómo tenemos que planificar, ¿no? Ese es el que nos dice cómo tenemos que planificar. En todo caso, el SPIE es el que da los parámetros para poder planificar. Y vamos a hablar solamente de planificación a corto plazo. Bueno, eso es lo que vamos a hacer prácticamente, de forma práctica, la planificación a corto plazo. Muy rápido, si hablamos del tema del objeto de la ley, de forma general, la ley 777, que es de planificación, tiene 4 objetivos, ¿no? Establecer el sistema de planificación integral del Estado. Cuando hablamos integral estamos hablando largo, mediano y corto plazo. Corto plazo. Nosotros nos vamos a enfocar más que todo en la parte práctica acá, en el corto plazo, ¿no? También conducirá el proceso de planificación del desarrollo integral. Cuando hablamos de conducirá, estamos hablando de las condiciones o parámetros que la normativa nos dice ya de forma extensa cómo se debe hacer. Obviamente en el marco del vivir bien, que es Agenda 2025-2030 del Estado plurinacional como tal. Entonces, esta es la normativa que dice a todas las instituciones que están regentadas por el Estado cómo se debe planificar. Acá lo vamos a poner planificación. ¿Alguien me puede decir en sus palabras qué entiende por planificación? Aunque sea un concepto que alguien pueda decir, pero es un concepto muy básico. Si no entendemos la planificación como tal, no podemos hacer ni largo, ni mediano, ni corto plazo. Y lo mejor es entenderlo en nuestras palabras o en nuestros términos, sin necesidad de entrar a tecnicismos. ¿Alguien me dice en sus palabritas qué entiende por planificar, por favor? Sí, por favor. Organizar para lograr o llegar a un resultado. Ya, muy bien. Bueno, el concepto, ¿alguien más? En el área de salud es difícil a veces salir de vacaciones, ¿verdad? Muy difícil. En el Estado en general es difícil salir de vacaciones. Yo lo sé, estas canas son por trabajo en el Estado, no es por otra cosa. Es muy difícil salir de vacaciones en el Estado. Pero cuando alguna vez tienes la oportunidad de salir de vacaciones en el Estado y te quieres ir un viajecito, donde fuera, las Islas Caimán, Cancún, Hawái, Copacabana, no lo sé, donde quieras, ¿no? ¿Qué haces antes de irte de viaje? Exacto. Lo más rústico, ¿no? Agarras un papelito, agarras un bolígrafo, dónde voy a ir, cuánto de plata voy a llevar, cuánto voy a llevar guardadito en la media o en la cuenta por si tengo emergencia, ¿no ve? ¿Dónde me voy a hospedar? ¿Con quiénes voy a ir? ¿Qué voy a llevar? Todo eso que estamos haciendo tan sencillito es planificar. Y lo mismo se hace a largo, mediano o corto plazo. Esta planificación a corto plazo va a estar supeditada a esta y supeditada a esta. Tiene que haber una coherencia entre ambas. Parte de acá y culmina en el corto plazo, ¿no? ¿Cómo parte de acá? Cuando nosotros hacemos en el largo plazo el PEI, Plan Estratégico Institucional, que debería, bueno, en las instituciones se renueva aproximadamente cada 5 años, ¿verdad? El Plan Estratégico Institucional. Hay algunas privadas que lo alargan mucho más todavía. A medida que vayamos avanzando, ustedes pueden interrumpirme y preguntarme lo que quieran. Por favor. Ay, perdón, me pasé. Cosas de la tecnología. Bien. Como ya había mencionado, la normativa planifica o da las directrices para planificar a largo, mediano y corto plazo, ¿no? Para que haya un enfoque integrado armónico. Parte de acá, baja acá y finalmente termina en el corto plazo. Eso es lo que
pasa con el tema de planificación. Si acá yo he planificado mal, acá mi planificación a corto plazo va a estar mal. Si acá se ha planificado muy bien, acá voy a planificar bien. Además, acá yo me voy a enmarcar ciertos objetivos y metas que tengo que llegar a cumplir con la ejecución de esto. ¿Qué quiere decir? Si hablamos en facilito, presupuesto y POA, si acá yo no ejecuto bien, no voy a alcanzar lo que me he planteado acá. Y por lo tanto no va a haber coherencia. Y ahí es donde nos llega en algún momento el Decreto Supremo 23318A, que es responsabilidad por la función pública. ¿Sí? Absolutamente todo va a estar en la plataforma. De todas formas, igual vamos a ver la forma de tal vez pasarles de forma más directa, ya sea un grupo de WhatsApp o ya sea sus correos electrónicos. No se preocupen, vamos a pasar todo esto, ¿ya? No nos vamos a guardar absolutamente nada. Bien, que sea resultado del trabajo articulado del gobierno, correcto. Nosotros tenemos de forma macro lo que es el PGDES, ¿no ven? En el PGDES ya está enmarcado lo que vamos a hacer acá en cada institución. Y de acá jala acá y de acá jala acá. Entonces, la parte macro de nuestra planificación es el PGDES, que no nos vamos a meter a profundidad a eso, ¿no? Es simplemente una explicación teórica para que vean cómo va bajando en forma de cascada. Entonces, cuando nosotros hacemos corto plazo, tenemos que lograr que las metas, resultados y acciones que se han planteado acá, en todo caso en nuestro PI, se logren. Si yo no logro acá la ejecución de lo que de las actividades que voy a hacer, con eso no alcanzo. Ustedes saben que la base de todo es la ejecución, pero no solamente de forma cuantitativa, también de forma cualitativa, la ejecución. Y esto se ejecuta, ¿no ven? Acá cuando ejecutamos presupuesto y POA. En realidad, ¿cuál se ejecuta primero, este o este? POA, presupuesto. ¿Qué es lo primero que se ejecuta? El POA, muy bien. El POA jala al presupuesto. Ya más adelante vamos a ver que el POA es una disgregación, si ustedes quieren, del presupuesto como tal. El presupuesto es lo macro y de ahí baja lo que es el POA, ¿no? Eso ya más adelante lo vamos a ver. Entonces, si yo no cumplo esta ejecución de actividades, no cumplo objetivos. Si no cumplo objetivos, no cumplo metas, ¿no? Entonces, la base es esto, de ejecución del corto plazo. Con eso voy a lograr ejecutar esto y esto, obviamente, ¿no? Básicamente es así como va nuestra cascada, si queremos, y ese es el fin, si ustedes quieren, de la ley 777. Obviamente en la norma lo van a leer con términos muy jurídicos, pero en facilito, si quieren, es así como funciona, y eso es lo que dice la ley a donde tenemos que llegar. Ahí está. Bien, el SPIE como tal tiene 3 subsistemas: el de planificación, el de inversión pública y financiamiento externa y el subsistema de seguimiento y evaluación. Nosotros nos vamos a enfocar a esto, que es básicamente lo que ustedes van a hacer, ¿no? La primera semana, me imagino, de agosto, es lo primero que ustedes van a hacer. Nos vamos a enfocar al subsistema de planificación. No nos vamos a enredar con esto es simplemente para que sepamos cuáles son los 3 subsistemas que maneja. Ya está. No olvidemos que el SPIE está conectado además con la ley 1178. Ahí está. Bien, hablemos del subsistema de planificación simplemente. Entonces, no vamos a tocar los otros 2 subsistemas que nos van a lanzar planes a corto plazo, planes de a largo plazo y planes a mediano plazo. De estos 3 tipos de planes que nos lanza el subsistema de planificación, nosotros nos vamos a enfocar a este, porque no vamos a elaborar PI, digamos, ¿no? No vamos a elaborar PI. Entonces, vamos a enfocarnos solamente a esto. Entonces, esto se implementa obviamente a través de lineamientos, procedimientos, metodología e instrumentos de planificación. Hay una forma o un procedimiento para hacer presupuesto, para hacer memorias de cálculo, para hacer POA y más arriba, si queremos, para hacer el PI, ¿no? El Plan Estratégico Institucional. Hay metodologías para hacer todo eso. Una de las más largas, digamos, es la del PI.
plan estratégico institucional, que es bastante largo, que empieza, más adelante vamos a ver eso, empieza desde poder revisar si la misión y la visión de la institución tiene que seguir o tiene que cambiar, y culmina precisamente en un POA. Es un proceso bastante largo el plan estratégico institucional, me refiero a la metodología. Es diferente el proceso para hacer presupuesto y para hacer POA. Generalmente los presupuestos ya lo tenemos, ¿no? Con los techos presupuestarios. Ustedes son una institución que no están subvencionadas por el Estado. O sea, el Estado no es que les da platita como a una alcaldía, digamos, ¿no ve? Que les da platita y ese es su techo presupuestario. Ustedes se autosostienen como institución. ¿Estoy en lo correcto? Correcto, se autosostienen. Por lo tanto, sus techos presupuestarios pueden ser el mismo de la anterior gestión, o puede ser un poco mayor a la anterior gestión, o puede ser un poco menor. Mucho depende de la parte circunstancial y contextual, porque ustedes actúan en ese momento como una empresa, una institución, que se autosustenta. Por lo tanto, sus techos presupuestarios no vienen definidos desde el Estado como tal. Ustedes autorregulan el tema de sus techos presupuestarios. Y con eso ya tenemos casi hecho esto con los techos presupuestarios, viendo el tema de lo que vamos a hacer durante el siguiente año. Luego se construyen las memorias de cálculo y con eso se vacía lo que son las memorias de cálculo al POA prácticamente, que eso ya es la parte práctica que vamos a hacer. Bien. Entremos a lo que es la planificación a corto plazo. Dentro de la planificación a corto plazo tenemos los planes operativos anuales, que son lo que nos vamos a centrar prácticamente, los planes anuales de ejecución de empresas públicas, que esto es para empresas públicas, y los planes inmediatos, que son 2 años. Pero nosotros nos vamos a centrar en esta parte que es el POA, ¿no? Plan operativo anual, que es para 1 año simplemente. Bien. Así de chiquitito, explicado la ley 777, cómo se tiene que hacer, qué se tiene que hacer, ¿no? ¿A dónde nos llevaría esto? Ya en la práctica vamos a ir haciéndolo de forma un poco más dinámica. Ahora vamos a hablar, porque tenemos que hablar también del Plan Estratégico Institucional, del PI, que es esta parte de acá, ¿no? Ya les había dicho, si no cumplimos con esto, no cumplimos con el PI. Y esto básicamente está en la ejecución del POA. ¿Qué es el PI? Todas las instituciones lo tienen, estatales, privadas, ¿no? El plan estratégico institucional es un instrumento de planificación también, y hemos visto qué cosa es planificación, que nos va a lanzar varios datos necesarios para una empresa o institución. Visión, misión estratégica, establece prioridades, objetivos, metas, requerimientos, recursos, etcétera, 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 mismas que se tienen que cumplir acá con la ejecución de las actividades. Si no cumplimos acá, repito nuevamente, o sea, si no cumplimos acá de forma cuantitativa y cualitativa, no podemos decir que hemos cumplido las directrices del PEI. Y generalmente, bueno, teóricamente debería ser de un periodo de 5 a 25 años. En Bolivia y muchos países de América Latina solamente lo jalamos de 1 a 5 años, no más, no pasamos más de eso. Pero de forma teórica debería ser hasta 25 años. Empresas en otros países, en el resto del mundo, lo alargan, ¿no? 15, 20, 25 años, dentro de también el contexto que maneja cada país en este sentido. Ahora, el PEI como tal, porque es un documento extenso, el Plan Estratégico Institucional, tiene ciertos elementos que nos arrojan, ¿no? La visión de la institución, la misión de la institución, el análisis FODA que vamos a hacer, esa es parte de la metodología, utilizamos árbol de problemas, árbol de objetivos, no vamos a entrar a desglosar cada una, solamente les menciono cuáles son los elementos del PEI cuando se elabora un PEI. Y básicamente la misión y la visión de lo que es el Plan Estratégico Institucional son fundamentales. La visión, acá vamos a poner, voy a poner como una visión personal, simplemente enseguida voy a ejemplificar cómo me veo.
de 0 a 5 años. Y la misión es: ¿qué haré para verme como quiero verme en 5 años? Y eso institucionalmente se puede, claro, por eso las instituciones tienen eso. Nosotros mismos nos autoevaluamos en algún momento y nos decimos a sí mismos: ¿cómo me veo de acá a 1 año, a 2 años, a 3 años? Ustedes han ido más de una vez a una entrevista de trabajo. Imagino que sí. Y una de las cosas que te preguntan cuando te entrevisten en el trabajo para entrar a un nuevo puesto es: ¿cómo se ve usted de acá a 2 años, a 3 años, a 5 años, verdad? Entonces, esa es una forma también de ver cómo la institución va a ir. ¿Cómo es que se conecta todo esto con la misión y visión? Y por qué es importante además ver cuál será la misión y la visión del plan estratégico institucional, sin necesidad de entrar a detalle. Si yo tengo una visión de verme de una forma a cierto tiempo, tengo que cumplir la misión que va a estar enmarcada en el PI. Y esa misión va a depender de esto. Siempre de eso. La base es la ejecución. Si yo ejecuto cuantitativa y cualitativamente de forma positiva, va a ayudar a que yo cumpla mi misión. Y por lo tanto va a lograr que yo tenga o que haya cumplido varios puntos de esa visión que tenía. ¿Y por qué se debe revisar cada 5 años el PI y volver a estructurar el PI, que es lo más adecuado, para ver si he cumplido esto? Principalmente esto, la visión. Voy a poner un ejemplo en primera persona, por favor, para que me entiendan. Si yo tengo como visión, soy estudiante y en 5 años tengo la visión de lograr mi título profesional, mi misión será estudiar, no irme de juerga, ¿no ve? Trabajar tal vez, sustentar mis estudios, etcétera, etcétera. Y de ahí bajo, más abajo todavía, ejecución de esas actividades chiquititas que van a hacer que yo cumpla mi misión. Si tengo que hacer platita, o sea, trabajar para cubrir mis estudios, tengo que levantarme temprano, eso es una actividad. No tengo que irme de parranda, eso es otra actividad, ¿no ve? Tengo que cumplir al pie de la letra las actividades positivas. Cumplo las actividades positivas de ejecución, voy a cumplir con mi misión y en 5 años tendré el resultado o la visión. En 5 años ya tendré mi título profesional y diré: ahora tengo que replantearme la visión. Ya logré lo que quería, mi título profesional. Ahora, ¿qué más tengo que lograr en otros 5 años? Entonces, quito el título profesional y me replanteo una nueva visión, nueva misión y nueva ejecución de tareas. Igualito funciona en una institución. Por eso es importante plantear correctamente el PI y hacer una evaluación con el PI si realmente hemos crecido, hemos hecho lo que teníamos que hacer. Porque eso va en función también a la sostenibilidad de la institución. Muchas empresas privadas, no es el caso obviamente de las instituciones de salud, pero muchas empresas privadas fracasan, quiebran, cierran su empresa. ¿Por qué? Porque no tienen articulado esto y esto. Y si no articulan de esa forma y no van cambiando la visión que van a tener y haciendo bien la ejecución de sus actividades, entonces cada vez va a ser una institución menos eficiente. Y en salud ustedes saben que se trabaja pues con prácticamente la salud de la población. Entonces tenemos que tener error cero, si se quiere el término, ¿no? Hay un amigo que decía: hay 2 cosas en las que tienes que tener error cero, en aeronáutica y en salud, porque trabajas con la vida de las personas, ¿no ve? Entonces, por eso es importante hacer esto cada cierto tiempo, y así es como se articula esta parte, que es nuestro plan estratégico institucional, con la ejecución de nuestro POA, que nos va a dar una ejecución positiva, cualitativa o cuantitativa de lo que estamos haciendo. Y entonces esto también nos lleva a poder elaborar inicialmente bien nuestro POA. Bien, dentro del PI, como ya les había dicho, tenemos actividades estratégicas que van a ir saliendo. Y lo último, o lo que culmina el plan estratégico institucional, es la elaboración del presupuesto
y la elaboración del POA. Ahí es donde se culmina. Ahora, ustedes están con un plan estratégico institucional, ¿hasta qué año? 2025, perfecto. O sea, estamos todavía dentro de lo que tenemos que ver acá, ¿verdad? O sea, va a haber una evaluación, me imagino, no lo sé, en el 2025, supongo. Pero nos tenemos que plantear en este sentido un anteproyecto de POA ya de la última etapa que nos va a ayudar a ver si realmente hemos cumplido la visión de la institución para el 2025. Y eso es el último año que tenemos para, teóricamente, replantear el plan estratégico institucional. Entonces, como ven, el PI recae en estos dos aspectos, ¿no? Y este es el que estamos en puertas de realizar. Bueno, el que están ustedes en puertas de realizar en el mes de agosto. Ahí nos vamos a centrar. Bien. Ya hemos mencionado de forma, con un ejemplo además, cómo se articula el POA con el Plan Estratégico Institucional. Este es simplemente un esquemita que nos dice que el POA materializa las actividades de corto plazo establecidas en el Plan Estratégico Institucional. Lo que les decía, el efecto cascada, ¿no? Que ejecutamos bien acá, cumplimos objetivos, metas, ciertos parámetros que nos van a llevar a que realmente hemos cumplido ciertas actividades, ciertas metas en el Plan Estratégico Institucional. Bien, hasta ahí lo que es el PI, en facilito, para que entiendan cómo se articula con lo que es el POA en este caso, qué es y por qué es importante ver lo que es el Plan Estratégico Institucional. ¿Hasta acá hay alguna pregunta? Sí, por favor. Respecto a las mediano plazo, está hablando del PI, plazo, y el corto plazo. Exactamente. Muy bien. Las actividades de mediano plazo van a estar enmarcadas también acá. No olvidemos que en la parte del PI partimos de lo macro, que es el largo plazo. También nos vamos a poner a mediano plazo. Y ya donde nosotros separamos esto es en el POA, a corto plazo. Pero si queremos separarlo más todavía, la medición del mediano plazo se puede dar mediante el instrumento de un plan sectorial a mediano plazo. No olvidemos que el instrumento para el mediano plazo no es igual en una institución de salud que por ejemplo en un municipio, es totalmente diferente. En el municipio es un plan institucional. Acá podemos hablar de un plan sectorial a mediano plazo, también podemos hablar de un plan institucional. Mucho depende cómo se maneja la institución al interior, ¿ya? Entonces, así es como se hace la medición, los parámetros de largo, mediano y corto plazo. Muchas veces está inserta dentro del mismo largo plazo algunas metas de mediano plazo, porque están dentro de. Sí, por favor. ¿Estamos hablando tiempos de duración? Ya, perfecto. El largo plazo está, en nuestro país, está de 5, me voy a venir a este lado porque ya no van a ver allá. El largo plazo en nuestro país, vamos a hablar de nuestro país, está de 5 años en adelante. El mediano plazo está de 3 años a 5. Y el corto plazo está de 1 a 3 años. Mientras esté dentro de los rangos, se tipifica como largo, mediano o corto plazo. ¿Por qué el POA está acá? Porque es un solo año. Hay algunas instituciones que pueden tener un corto plazo de 2 o de 3 años, no necesariamente en POA, sino otro tipo de plan que puedan utilizar de forma interna. A mediano plazo está entre 5, puede ser 3, 4 o 5 años, es mediano plazo, y largo plazo de 5 años en adelante, ¿no? Por ejemplo, la Agenda 2025 y el PEDES son de largo plazo, por ejemplo. Bien, ¿alguien más, por favor? Ok.
Entremos a uno de los sistemas de la ley 1178, que es importante mencionarlo porque es parte de lo que es nuestra planificación. Es parte de nuestra planificación, que es el sistema de programación de operaciones. En realidad es el sistema central que nos dice cómo vamos a hacer nuestra planificación de corto plazo, mediano y largo plazo. En este caso estamos hablando de POA, ¿no ve? Sistema de programación de operaciones. El sistema de programación de operaciones es uno de los 8 sistemas de la ley SAPO. Ustedes conocen la ley SAPO, está por demás que yo les repite eso. Es un sistema, es una ley, es una de las leyes más grandes que tiene Bolivia, consta de 8 sistemas y una parte es responsabilidad por la función pública. Cada sistema tiene sus subsistemas, pero vamos a enfocarnos ahora al SPO, Sistema de Programación de Operaciones. ¿Qué es la programación de operaciones? Operaciones podemos traducirlo como, si ustedes quieren, yo para llamarlo en facilito y entenderlo, yo lo llamo como una actividad, pero macro operación. ¿Dónde están esas actividades macro? Ya de forma técnica en el presupuesto, que luego se convierten en unas actividades micro en el POA, ¿no? O sea, esto tiene relación directamente, presupuesto y POA. Un ejemplo bien sencillito, digamos, ¿no? Si yo tengo en mi presupuesto apoyo a la salud, simplemente así, apoyo a la salud. Una actividad macro, una operación macro, como ustedes quieran, que diga apoyo a la salud. Nada más, y que ahí tienen, digamos, 500.000 de bolivianos, 500.000 bolivianos. Y yo les pregunto a ustedes, ¿en qué se va a ejecutar esto? En apoyo a la salud, sí, pero ¿en qué? En apoyo a la salud, sí, pero ¿en qué? ¿No ven? Ahí es donde entra el POA. Porque el POA me va a decir, voy a ejecutar 10.000 aquí, 20.000 aquí, 100.000 acá, 150.000, ¿en qué? En ciertas actividades. Entonces, ese macro, esa operación macro que yo le llamo, ¿no? Pueden llamarlo usted simplemente operación o actividad macro, se disgrega en el POA. Entonces ya sé que ese 500.000 se va a hacer o se va a dividir en 10 actividades que tengo que hacer durante todo el año para el apoyo a la salud, estoy suponiendo, ¿no ve? Entonces esa es un poquito la relación que se tiene entre el POA y el presupuesto, para que lo entendamos un poquito más claro, por ejemplo. Ahora, el sistema de programación de operaciones, que está en el artículo 1 del Decreto Supremo 3246, no nos vamos a marear mucho con la parte normativa, simplemente es referencial para ustedes. Ahí nos dice qué es el sistema de programación de operaciones. Eso es textual lo que dice la normativa. Es un conjunto de principios, normas, procesos e instrumentos que tiene por objeto la elaboración del programa de operaciones anual en el marco del PGDES, que es a largo plazo, e información para el seguimiento y evaluación. Elaboración del programa de operaciones anual, o sea, del POA propiamente. Ahí nos dice cómo tenemos que elaborar y qué parámetros tenemos que tomar para elaborar ese POA de forma correcta y que tenga coherencia. Ahora, si hablamos de forma jerárquica, si queremos, nuestro POA tiene que tener incluso congruencia con el PGDES, ¿no? El PGDES, ¿alguno de ustedes ha podido leer el PGDES? ¿No ve? Dentro del PGDES hay una partecita que es la parte económica, no recuerdo bien el título, donde hay una tortita, ¿no? Y en esa tortita el PGDES dice tanto porcentaje para producción agropecuaria, tanto porcentaje para salud, tanto porcentaje para educación y así sucesivamente. De la misma forma, en teoría, debería estar repartido nuestro presupuesto y luego nuestro POA. Bueno, automáticamente el POA sí va a estar, pero nuestro presupuesto debería estar en función a esa distribución porcentual del PGDES. Entonces, con eso ya les digo prácticamente lo que hemos venido hablando desde hace un momento, que todo tiene que ser jerárquicamente. Parte de acá y la misma información tiene que llegar hasta acá.
no puede ser diferente. Si yo le he dado mayor presupuesto en el PGDES a salud, a gastos de producción, digamos, estoy suponiendo, y en mi POA yo tengo mayor presupuesto y no menor, como decía el PGDES, ya estoy yendo en contra de la normativa mayor. Entonces todo tiene que tener coherencia, pero eso no va a ser muy complicado al momento de elaborar su anteproyecto de ley, porque ya ustedes vienen trabajando desde hace gestiones atrás con el mismo PGDES, o sea, sí está articulado ya. Entonces ya no va a haber mucho problema ahí. Bien, entonces dentro del sistema de programación de operaciones tenemos dos subsistemas: elaboración de programas de operaciones anual, que es el POA, y seguimiento y evaluación del programa de operaciones anual. De esta partecita vamos a hablar más adelante, el día lunes, martes, miércoles, el día jueves vamos a hablar de esta partecita, cómo se hace el tema de evaluación, seguimiento, ¿no? Incluso dentro de esto se articula esta partecita o este subsistema, se articula con el sistema de control gubernamental. Ahí vemos lo que es el control interno, control externo, ¿no? Y eso vamos a articular igual un día anterior con lo que va a ser responsabilidad por la función pública, que eso es ya complicadito cuando nosotros no llegamos a hacer correctamente toda esta parte. Pero ahora nos vamos a enfocar a esto, a la elaboración del programa de operaciones anual, o sea, del POA. Ok. Bien, las normas básicas del sistema de programación de operaciones obviamente tiene principios, instrumentos técnicos, procesos y normativas. Todo este conjunto regula el sistema de programación de operaciones en todas las entidades del sector público. Ahora, no es necesario, como ya les decía, que conozcamos a detalle. La norma la tenemos ahí y podemos leerla en algún momento sin ningún problema. Es más, dentro del material que nosotros les vamos a brindar, vamos a poner todos los sistemas y subsistemas, tanto en diapositivas como también les vamos a dar en la normativa como tal, para que ustedes lo tengan ahí, en algún momento puedan bajarlo y consultar. A veces no vamos a andar con nuestra normativa bajo el brazo, pero sí podemos tenerlo en digital, ¿no? Entonces, simplemente esto para esquematizar cómo se canaliza, qué cosas regula y dónde regula. El órgano rector de lo que es el sistema de planificación de operaciones es el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Ustedes como entidad de salud tienen dos órganos rectores, bueno, tres en realidad. Este es el primero, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. El segundo es la ASUS, ¿no? La ASUS. Y el tercero es la Contraloría General del Estado. Son tres entes rectores que tienen ustedes. El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas va a controlar ¿qué cosa? Controla el destino que le dan a los recursos que ustedes mismos generan y que esté dentro de la normativa. ¿No ven? La Contraloría, ¿qué cosa controla? Hace ese control externo, ¿no? Lo que le llaman auditorías externas, ¿no? Que puede ser simplemente por muestreo, puede ser hasta, hayan habido casos, no acá, ¿no? En otras instituciones públicas, que a raíz de alguna denuncia, la Contraloría ha intervenido y ha hecho una auditoría general a temas de estados financieros y demás, ¿no? Y han salido varias cosas. Y la ASUS, que básicamente regula las dos cosas, ¿no? El tema de atención, calidad, calidez, todo eso también lo regula la ASUS. Entonces ustedes tienen tres órganos rectores. Hay otras instituciones que tienen solo dos, ustedes tienen tres. Así que les tocó bailar el peor tema de la fiesta, con el tema de control en todo caso. Por eso es tan importante ver el tema de la elaboración correcta de lo que son las memorias de cálculos y los POAs en todo caso. Bien, ¿cuál es el objeto de las normas básicas del sistema de programación de operaciones? Es regular la aplicación de este sistema, determinando qué cosas en la aplicación de este sistema. Los procedimientos a emplear, o sea, cómo se va a hacer, los medios a utilizar, los recursos a utilizar en función del tiempo y espacio. Cuando hablamos de recursos, estamos hablando de POA. Ahí están, ¿no ven? Los recursos que vaciamos del presupuesto
o de las memorias de cálculo, si somos más específicos o exquisitos. Los recursos a utilizar para poder ejecutar actividades dentro de nuestro POA, necesitamos recursos, tiempo, recursos humanos, platita y otro tipo de recursos, ¿no? Medios a utilizar, ¿qué medios vamos a utilizar para ejecutar esto dentro del POA? Y qué procedimientos vamos a utilizar para ejecutar esto dentro del POA. Eso es lo que mide prácticamente, es el objeto del SPO y determina todo eso. Nos dice que con todos estos parámetros tenemos que hacer esto. Principalmente esto para luego tener una buena ejecución. Bien, permitiendo la programación de acciones de corto plazo concordantes con el PI en el marco del Sistema de Planificación Integral del Estado. Como pueden ver, POA, Sistema de Programación de Operaciones, Plan Estratégico Institucional y el Sistema de Planificación Integral del Estado, todo va conectadito, ¿no? Todo va así como una cadenita, como una viborita prácticamente. Ahora, ¿cuáles son en el contexto del sistema de programación de operaciones? ¿Cuáles son las atribuciones de las entidades? Acá tenemos prácticamente le he puesto ahí la fotito de la portada del hospital, ¿no? Primero, dar cumplimiento a las normas básicas del SPO, quiere decir, construir esto dentro de lo que dice el sistema de planificación de operaciones. Dar cumplimiento a los mandatos y disposiciones emitidos por el órgano rector, que es el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, si es que tuviera algunos mandatos y disposiciones anuales, fuera de los que ya tiene, principalmente eso, porque el que controla la elaboración del POA como tal es el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Ya la Contraloría entra después, si es que ha habido algo, disculpen el término coloquial, chueco por ahí, ¿no? Ya ahí entra la Contraloría. Y la ASUS ya va viendo las dos partes, pero principalmente esto lo controla el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Ejecutar a través de las unidades el POA, ejecutar. En la parte de la ejecución, ya cuando hablamos de esto, si bien es un reto, entre comillas, hacer el POA, otro reto es ejecutar. Porque a veces no llegamos a una ejecución óptima del POA. ¿Qué factores ustedes han determinado que sean, digamos, los principales desde su experiencia y su ámbito de trabajo, que sean las causantes por las cuales a veces no llegamos a ejecutar el POA de forma óptima? No quiero decir que no se ejecute, sino que no llegue a ejecutarse como quisiera. Ya. Muy bien. Vamos a ver acá algunas causas. Caída de procesos, ¿no? Procesos de contratación, licitación, etcétera. ¿Qué más? ¿Qué otro factor será? Ok. Burocracia. Bueno, ahora la burocracia nosotros lo traducimos como sinónimo de qué es para nosotros la burocracia. Mal manejo administrativo, demora excesiva de tiempos, ¿no ve? Desconocimiento del proceso, eso es para nosotros burocracia, ¿no ve? Pero ¿sabían que en realidad la burocracia es un sistema que se ha inventado para que todo eso fluya de mejor forma? O sea, en países de América Latina en general, exacto, le hemos dado otro contexto u otro significado a la burocracia. En realidad esto debería ser sinónimo de eficiencia. En nuestro medio y en América Latina es al revés, ¿no ve? Burocracia es, lo peor, lo malo, ¿no ve? Exacto. Eso tiene una sola causa, en algunos lugares, no en todos, que se llama politización, sin entrar a ningún debate, solamente de forma teórica. Bien, burocracia, ¿qué más? Perdón. Muy bien. Oferta limitada.
Oferta limitada. Y actualmente creo que la oferta está más limitada todavía, ¿no? Por el tema económico en el país. ¿Correcto? La oferta está muy limitada por el tema económico. O podemos comprar en yuanes No podemos, no en yuanes, todo es en dólares. Especialmente para una entidad tan grande de salud, son compras grandes que se hacen, licitaciones grandes que se hacen. Y ahí no te juegas con bolivianos o yuanes a ver si me sale o no me sale. Todo en dólares, divisa norteamericana. ¿Qué más? ¿Cuál será otro factor para el cual no podamos ejecutar apropiadamente el PO? Proveedores. Cumplimiento de los contratos, de los convenios, el cumplimiento de los convenios, contratos. Incumplimiento de proveedores, pero en el tema contratos, ¿no? Contrato y convenio. Ok, presupuesto. Esto tendrá que ver tal vez, lo que menciona usted, ¿tendrá que ver tal vez con eso? Claro. Si fuera un proceso, un mecanismo mucho más rápido, no tendríamos que estar pidiendo documentación para otra vez actualizar, ¿verdad? Especialmente los procesos grandes, ¿no ven? Los procesos grandes son, pues, a veces manejamos hasta millones, ¿verdad? En la misma entidad, pues es complicado. Bien, ¿algo más que hayan identificado? ¿Ya qué aspecto del personal? Ya. Personal limitado o no calificado. Personal limitado o no calificado. ¿Ven? ¿Cierto? Si no conozco el procedimiento o tengo poco personal, me van a faltar manos para hacer, ¿verdad? Y si no tengo conocimiento, tengo que estar preguntando a una persona, a otra persona, tengo que estar investigando, tomando un cursito afuera, ¿no ve? Exacto, eso me limita y esto también tiene que ver directamente con esto. Bien, ¿alguna otra cosa más que hayan identificado para que no se ejecute correctamente el POA? ¿O son las principales? Creo que son las principales, ¿no? Perfecto. Ahora, ¿dónde arreglamos esto? Porque a la institución como tal, ya sea el ministerio, la ASUS o en su momento la Contraloría, ¿no? O incluso el mismo Ministerio de Planificación, que podríamos ponerlo como un ente rector en cuarta posición, ¿no ve? Porque él ve el tema de cómo has hecho tu planificación, ¿no? Lo que nos mide es por esto. Una cosa es la elaboración, que sí, lo vamos a hacer, lo vamos a aprender en el taller, pero ¿qué hay con la ejecución? Nos mide por esto. ¿No ve? Metas alcanzadas, porcentaje ejecutado. De forma general, si a medio año una institución no ha alcanzado ni siquiera el 50% de su POA, no tiene capacidad de gasto, ¿correcto? Entonces, si no tiene capacidad de gasto, ¿para qué quiere más plata? No puede gastar, ¿correcto? Les limita, les recorta los recursos, correcto, se recortan los recursos ahí. Hay una observación grande a partir de los entes rectores. Y ahí tenemos un problema serio cuando al siguiente o la siguiente gestión vamos a ejecutar otra vez, vamos a elaborar nuestro POA, porque si tenemos presupuesto recortado, tenemos también que modificar nuestro POA, y eso nos limita más todavía. O sea, nos mete en un círculo vicioso donde nos vamos achicando más presupuestariamente, ¿correcto? Entonces, ¿dónde arreglamos esto? Correcto, técnicamente en un reformulado del POA. Tengo que reformular, si no, no me alcanza la plata, ¿correcto? Y más atrás, o si vamos de forma más profunda, aquí hemos visto cuáles son algunas de las causas. Deben haber más, supongo, ¿no? Pero a veces tenemos pánico escénico para hablar, yo lo entiendo. Entonces, deben haber más causas, imagino, hasta más pequeñas o causas más grandes. Pero es acá donde se tiene que arreglar el tema para poder tener una ejecución adecuada y que nuestros recursos no se achiquen y no tengamos que estar cada vez reformulando el POA. Porque díganme,
los que han hecho reformulado del POA. Eso no es otro dolor de cabeza reformular el POA. Sí, es un dolor de cabeza reformular el POA. ¿No? Es como querer jugar Tetris, han jugado Tetris sin algunas piezas o espacios claves. Es complicado reformular el POA. Y más si lo haces más de una vez en la institución pública. Solamente así de memoria, ¿cuál ha sido la mayor cantidad o cuánto ha sido la mayor cantidad de veces que han reformulado el POA en la institución? No necesariamente, no necesito cifras ni años. ¿2 veces? ¿3 veces? Una. Este año ya una más, ¿se aumentó? ¿Se sumó? Ok. Bueno, los que ya han pasado por ese proceso saben lo complicado que es reformular el POA. Es casi empezar de cero. Entonces, si hablamos de cómo vamos a hacer el POA, también tenemos que hablar de, bueno, ya hemos hablado de ejecución, pero cómo solucionar una ejecución óptima. Porque si no, vamos a seguir tropezando con esto cada año. Y el objetivo es que no lo hagan. Entonces, se tiene que solucionar acá, dentro de lo que se pueda, ¿no ve? Por ejemplo, hay cosas que ustedes no controlan, como por ejemplo el tema del presupuesto que me decían. Ustedes piden los papeles para actualizar y ya les han subido el costo. Porque una cotización tiene validez de un tiempo, ¿verdad? Si pasa, generalmente son 30 días. Pasa eso y tienen que hacer otra cotización. Y dado el contexto económico de nuestro país, eso está, ¿no ve?, muy complicado. Entonces, si acá no queremos tener problemas, tal vez tendríamos que arreglarlo acá. Digo, como dice el Chapulín Colorado, ¿no? Tendríamos que arreglarlo ahí. ¿Por qué se dan generalmente las caídas de los procesos de contratación, o de licitación, perdón? ¿Cuáles son las causas? El proveedor no cumple los requisitos legales. Ya, ¿requisitos legales? Ah, ok, especificaciones técnicas. ¿La institución tiene un banco de datos de los proveedores? ¿Sí? ¿Sí? Ok. ¿Y ya tienen, como se dice coloquialmente, algunos caseritos? No, no se puede, ¿no ve? No se puede, correcto. No puedes licitarlo, no puedes adjudicarle a una empresa 3, 4, 5 veces seguidas. No puedes, tienes que cambiar constantemente, ¿verdad? Bien. Entonces, esto, digamos, es algo que a veces no se puede controlar desde la institución. Es complicado, dado incluso el contexto que tenemos. Pero acá posiblemente sí, no estamos en ese tema, pero simplemente estoy lanzando algunas ideas para poder tener una óptima ejecución, solucionar algunas partecitas de acá, ¿no? Que en su momento ya institucionalmente lo podrán ver. Oferta limitada, acá nos referimos a los proveedores, ¿verdad? ¿Actualmente la oferta es más limitada o menos limitada? Sí, por favor. Regresando a la aplicación, que no se puede aplicar al mismo proveedor, si nosotros Claro, entiendo con plenitud eso. Incluso deben haber momentos en que ustedes han debido adjudicar a una empresa por excepción, digamos, en algún momento, ¿no? O sea, claro, porque si no te sigues retardando más acá. Tienes que hacerlo por excepción, obviamente siguiendo la normativa del SAPS, ¿correcto? Exacto. Pero hay ciertas cosas desde adentro que se pueden solucionar, digamos. Esto de oferta limitada igual es complicado, esto no lo controlan desde acá adentro, es bien difícil. El tema de incumplimiento de proveedores también, ustedes no lo controlan, ¿no? Esto, como les digo, tal vez podría solucionarse en algún momento con esta parte de acá, ¿no? Pero bueno, hay ciertas cosas que sí se pueden solucionar para tener una mejor ejecución del POA. No vamos a llegar nunca, por lo menos yo no he sabido de ninguna institución en salud específicamente
que haya logrado llegar a un 100% de ejecución presupuestaria a la culminación de una gestión. Siempre hay un porcentaje que queda por ahí flotando por uno u otro motivo, pero tenemos que tratar de hacer la mejor ejecución posible desde la institución. Ya internamente tendrán que ver, ya analizar internamente cuáles son las fallas, qué cosas se puede arreglar desde adentro y qué cosas no, y con eso hacer una mejor ejecución del POA. Pero ya les decía, si bien elaborar el POA es no difícil, pero tiene su procedimiento y hay que saber hacerlo, ejecutar es otro tema, ¿no ve? Y tratar de ejecutar de la mejor forma. Ahora, a veces ocurre también que tenemos acá algo a la inversa, podemos decir. Si yo tengo 50,000 para cierta actividad y le meto en mi POA 100,000, no estoy respetando el techo presupuestario, ¿no? Conocemos en cada unidad o en cada área, no sé exactamente cómo se dividen acá, pero tenemos techitos presupuestarios, ¿verdad? Entonces, otra clave para poder no solamente elaborar, sino también en su momento ejecutar de la mejor forma, es apegarse al techo presupuestario. Y a veces es muy limitado, sí, yo entiendo, es demasiado limitado, pero hay que tratar de apegarse, institucionalmente no hay de otro. ¿Qué más es otra atribución de las entidades, o sea, de acá, de la institución? Realizar el seguimiento periódico a la ejecución del POA. Ahí es donde a veces varias instituciones también fallan en la realización del seguimiento al POA. ¿Cómo hacen ustedes el seguimiento a su POA? ¿Quién me puede mencionar un poquito? ¿Trimestralmente? Trimestralmente. Ok. ¿Y cómo más o menos le hacen el seguimiento? ¿Cuánto tenía presupuestado? ¿Cuánto ejecutado? ¿Cuánto me falta? Más o menos así. Y de eso rinden un informe. Con directamente. Ah, ok. Perfecto. Acá, por ejemplo, se manejan, creo que más ordenadamente, ¿no? Tenemos en otros departamentos, ¿no? Ok. ¿Cuántos departamentos más está la caja presente? Ah, ¿están todos? Ah, qué capos, bien. Ok. ¿Y cómo se manejan? Bueno, ustedes no creo que sepan cómo se manejan, pero generalmente los que son enlaces en otros departamentos, no, porque todo se centraliza acá. Acá está la central, ¿correcto? Bien. Entonces acá debe funcionar mucho mejor esto que en los otros departamentos. O sea, por experiencia, o sea, intuyo que es así. Intuyo. No estoy queriendo decir que es así, pero intuyo que se manejan o hacen un seguimiento mucho más relajado, digamos, de lo que hacen acá, ¿no? Pero esto es clave, el tema del seguimiento periódico del POA, porque eso nos va a ayudar a saber dónde ya no tengo plata, dónde todavía tengo que ejecutar o dónde tengo que apurarme para ejecutar. Y finalmente, evaluar la ejecución del POA y aplicar las medidas correctivas para lograr los resultados esperados. Muchas veces las instituciones esperan hasta la finalización de la gestión para hacer esto. Hay otras instituciones que lo evalúan mucho más antes, al menos 3 meses antes de que termine la gestión, o 2 meses antes, dependiendo, ¿no? Dependiendo también de la actividad de la institución. Lo ideal es no hacerlo al filo, porque cuando generalmente se hace al filo, ya no tienes tiempo de rectificar ciertas cosas en el POA, de ejecutar ciertas cosas. Ya te come el tiempo, y ya estás con el otro POA y ya lo dejaste ahí por ejecutar. Entonces ahí tenemos un problema. ¿Cómo hacemos el tema de evaluación acá, de la ejecución? Primero en tiempos, cuando culmina la gestión. Ok. Ok. Y generalmente lo que nos falta para arreglar, si queremos, ¿no? O medidas correctivas, ¿nos alcanza para hacer medidas correctivas o no? Ok. Ah, excelente, excelente. Entonces ya están un paso adelante, digamos, en eso. Bien, entonces acá digamos que no tiene mucho problema, ¿correcto? Acá digamos que sí tropiezan con algunas cosas, pero que de alguna forma lo van arreglando. Como se dice coloquialmente, en la carga se arregla el camino. ¿Lo ven? Ok, están mucho mejor acá entonces. Espero que los del interior estén siguiendo sus pasos. Bien, entonces estas son las atribuciones que ustedes como entidad tienen que tener y tienen que lograr
lograr, voy a ser repetitivo, ¿no? Dentro de la institución. El incumplimiento puede generar responsabilidad ejecutiva y administrativa. Ustedes también deben estar al tanto de lo que es responsabilidad por la función pública, ¿no ve? A veces dentro de los cargos, cuando uno no lo, bueno, en algunas personas cuando no lo viven directamente o cuando no lo ven de primera mano, o sea, realmente a dónde lleva la responsabilidad por la función pública, dicen, no pasa nada, no se relajan mucho y no pasa nada, esto lo hacemos así y ya está, después vemos qué pasa. El problema es cuando llega la responsabilidad por la función pública y llega duro, llega duro. Yo he visto pasar en muchas instituciones públicas precisamente eso, ¿no? De gente que se ha relajado demasiado, ha hecho mal los procedimientos, no ha cumplido con esto, no ha cumplido con ciertas cosas, ¿no? Y entonces directamente le queda la responsabilidad a la persona que está a la cabeza. Por favor. Una aclaración. Sí. Mira, vamos a la atención que usted dijo que nuestro órgano gestor del Ministerio de Seguridad Financiera, la Contraloría, nosotros como entidad de seguridad social tenemos un órgano dentro de nuestra y tenemos una institución fiscalizadora igual, especializada en la seguridad social. Entonces, eso está dentro de la ley de seguridad social, que al mismo tiempo es una ley donde existe nuestro órgano Entonces, siendo nosotros una entidad pública descentralizada, tenemos esta particularidad que yo creo que debería ser tomada en cuenta. Evidentemente, por este tema del web donde no central, etc., tiene alta función el Ministerio de Economía y la Contraloría, pero eso también está en el debate que tenemos órganos docentes y social solamente dos. Pero eso a manera de aclaración, tenemos un órgano naturalmente el Ministerio de Salud, un órgano fiscalizador Totalmente de acuerdo, gracias por la aclaración. Si bien yo he mencionado esto, era más que todo por lo que mencionaba usted, que hay un vacío en la normativa, ¿correcto? Ese vacío en la normativa hace, y lo he visto en muchas instituciones, no necesariamente de salud, que tienen el mismo caso, que a la hora de la hora se mete el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, se mete la Contraloría. ¿Por qué? Porque hay ese vacío en la normativa. Es por eso. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Por experiencia, hay que cuidarse no solamente, entre comillas, ¿no?, de la ASUS o del Ministerio de Salud, también del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, también hay que cuidarse de la Contraloría, hasta de planificación, precisamente porque tenemos ese vacío en la normativa. Y eso es recurrente. La mayor parte de nuestras normativas tienen vacíos legales, Por ejemplo, nuestra normativa todavía no está bien diferenciado, digamos, por hablar así de forma general, entre qué es un servidor público y qué es un funcionario público. Quién debe ser contratado con los parámetros que están en la Constitución y quién no, ¿no ve? Entonces ahí hay un vacío, y entonces muchas instituciones los meten a todos a la misma bolsa para tener problemas, para evitar tener problemas precisamente con otras instituciones del Estado. Entonces, eso nos enseña simplemente a cubrirnos las espaldas, como se dice, como institución, no solamente de lo que dice la norma, no, esta y esta institución, que está totalmente correcto, sino también de algunas que pueden venir más atrás por el vacío normativo. Ahí hay que tener mucho cuidado con el vacío de las normas como tal. Pero muchas gracias por la aclaración. Bien, seguiremos entonces, estamos en ahí está, los componentes del sistema de programación de operación. Tenemos dos componentes esenciales. El primero es el subsistema, o también podemos llamarle subsistema, no hay ningún problema, de formulación del plan operativo anual. En este nos vamos a enfocar. Y luego está el subsistema de seguimiento y evaluación a la ejecución del plan operativo anual, que esto ya por información de primera mano, he visto que lo manejan bastante bien acá, ¿no? Bastante bien. Y vamos a enfocarnos, como vamos a aprender a elaborar POA, lo que son memorias de cálculo, nos vamos a enfocar a este primer subsistema del sistema de programación de operaciones.
Bien, vamos a poner el mapa completo hoy. Ahora sí, el mapa completo, para que no vaya por partes. Bien, ¿dónde entra el POA en lo que es el tema del subsistema o en este subsistema así de formulación de plan operativo anual? ¿Cómo es que se hace? Con este mapita vamos a resumir, si se quiere, lo que dice la normativa como tal, para evitar meternos a la norma como tal, porque si no, no vamos a terminar nunca lo que es el taller, ¿no? Dentro del POA tenemos acciones de corto plazo y su formulación. Las acciones de corto plazo son las que se van a hacer dentro del año y cómo se van a formular estas dentro del plan operativo anual. Recuerdan que les daba el ejemplo, ¿no? Que si en el presupuesto tengo para apoyo a la salud 50,000, en el POA yo tengo que ver dónde se va a ir esos 50,000, ¿no? Tengo que atomizarlo, disgregarlo, como ustedes quieran, esto acá, ¿no? Una cantidad acá, otra cantidad acá, otra cantidad acá, otra cantidad acá, otra cantidad acá, y cada una de estas son las acciones a corto plazo que vamos a hacer. Cada una de esas son las acciones a corto plazo. Ahora, el cómo los formulamos y es parte de la redacción. Eso es otra cosa que en la práctica lo vamos a ver. Ahora, dentro de las acciones de corto plazo, programada para una gestión fiscal, correcto, estamos hablando ahí de toda la parte fiscal anual. Los resultados serán medibles y cuantificables. El POA es medible y es cuantificable. Generalmente esto se cuantifica de forma cuantitativa. Pero la ejecución de las actividades deberían ser también cualitativas. Deberían ser cualitativas. Esa es la diferencia, digamos, entre eficiencia y eficacia. ¿Cuál es la diferencia entre eficiencia y eficacia? Aquí vamos a poner. Eficiente. Eficaz. ¿No? A veces tomamos estos dos términos como si fuera lo mismo, cuando en realidad no es lo mismo. Y hay una gran diferenciación que nos mide esto de acá. Cuantitativo y cualitativo. Lo eficiente es llegar al objetivo, ¿no? Con el uso de recursos o el mal uso, digamos, de recursos. Ah, perdón, es al revés. Disculpen. Este es acá, así lo vamos a poner ya. Y esto es lo otro, ¿no? Lo eficaz es llegar al objetivo con el mal uso de recursos y lo eficiente es llegar al objetivo con la optimización de recursos. Esto nos puede dar, esto de acá, perdón, lo cuantitativo sin ningún problema, pero esto nos da lo cualitativo. Y en todo caso, en los resultados que dice que deben ser medibles y cuantificables, deberíamos tomar en cuenta también lo cualitativo, no solo lo cuantitativo. Lo cualitativo en el sector salud es sumamente importante. Es como en el colegio, ¿no? En el colegio a nuestros hijos, ¿qué nos interesa generalmente a los papás? El número, ¿no ve? ¿Cuánto tiene? 90 en matemáticas, este es un capo para matemáticas, pero había sido un chakra, ¿no ve? ¿Y cómo alcanzó esa nota? Puede ser chanchullo, puede ser que el amiguito se lo ha hecho, lo ha copiado, que las prácticas, el cuaderno y demás, ¿verdad? Ya, no una nota tan optimista, ya un 80, un 75, pero ya, no, esta es buena matemáticas, pero lo cuantitativo no necesariamente te da el parámetro de lo cualitativo. Y en salud, o sea, esto se aplica correctamente, ¿verdad? Porque trabajamos todos los días con seres humanos, con personas, ¿correcto? Enfermas, resfriaditas nomás, muy graves, no lo sé, pero trabajamos con el con el elemento humano. Entonces, debería ser también cualitativo. Eso no debemos perder de vista. O sea, el POA no deberíamos llenar solamente números, ¿no ve? Deberíamos tener también de vista lo cualitativo. Articulada y concordantes con el PI, lo que decíamos anteriormente,
El POA tiene que ser articulado y tiene que estar coherente con el plan estratégico institucional. Si no, lo que voy a ejecutar, ¿a qué metas me va a llevar a alcanzar? ¿No ve? Entonces tiene que estar, todo tiene que coincidir. A través de indicadores, claro. Los indicadores es la cantidad de personas a las que voy a llegar, voy a atender, pero ya digo nuevamente, no solamente cantidad, es también cualidad, ¿no ve? Es cómo lo he atendido, ¿no? Yo entiendo que a veces es complicado trabajar con el elemento humano, ¿no? Es como cuando trabajas en un restaurante, el mesero a veces quiere estrangular a ciertos, ¿no ve? Comensales, pero aquí nomás tiene que estrangularlos, no puede físicamente estrangularlos, ¿no? Entonces en el sector salud es más delicado todavía, es mucho más delicado. Entonces eso entra, complementa muy bien ahí. Estas son las acciones a corto plazo. Veamos ahora dentro de lo que es la formulación. Se tienen que programar acciones a corto plazo, determinar las operaciones y determinar los requerimientos. Cuando hablamos de programar las acciones a corto plazo, es identificar su inicio y su final. Por eso en un POA tenemos una columnita de, si no tienes principio y final de cuándo vas a hacer la actividad, al menos tienes una fecha determinada de cuándo la vas a hacer, o un mes, ¿verdad? Hay algunos POAs que manejan solo mes, otros que manejan de tal fecha a tal fecha. Eso quiere decir identificar un inicio y un final de esta acción que vas a programar en el POA. Esa es parte de la formulación. Eso lo vamos a ver en la matriz del POA. Luego está el tema de identificar la unidad responsable ejecutora. Es importante poner dentro del POA o tener una columna aparte donde esté el responsable quien va a ejecutar esa acción o los responsables. Eso es como cuando, a ver, les voy a poner un ejemplo. Si yo hago una planilla de sueldos y salarios, ¿acá alguien tal vez es responsable de hacer planilla de sueldos y salarios? Ok, debe haber varias personas, ¿no ve? Bien, en la parte final de la planilla, acá abajito, vienen las firmas, ¿no ve? Ok, hay algunas planillas que yo he visto en instituciones que dice elaborado por sello, punto. En otras dice elaborado por, revisado por, aprobado por. Eso te da 3 filtros de control. ¿No ve? A diferencia de que pongas solo elaborado por. Y si está mal elaborado y está sacando más plata, menos plata, no sé, ¿no ve? Por hablarlo de forma general, es diferente. Lo mismo pasa acá. Lo mismo pasa acá. La ejecución de esta actividad depende tal vez no de una sola persona, sino de un equipo de personas. Si esa ejecución sale mal, tendrá que ser responsables, no quiero decir que sean culpables, pero sí responsables ese grupo de trabajo. No necesariamente por algo interno, por negligencia, tal vez por algo externo, pero tendrán que explicar el por qué, ¿no ve? No pueden ir a reñir nomás a cualquiera, ¿no ve? Tiene que haber responsables. Por eso es importante en el POA identificar quiénes son los responsables de esa ejecución. Lo mismo que pasa en una planilla, ¿no ve? Mientras más filtros tengas o más responsables, es más exacto el resultado. Sigamos, segunda, determinar las operaciones. Las tareas específicas conducirán al logro de resultados esperados. Cuando ejecutas esta tarea, esa ejecución de una actividad, de una tarea, te llega o llegas a un resultado. Lo que decía acá, ¿no? La ejecución te lleva a, acá voy a poner uno más, resultados. El cúmulo de resultados o la sumatoria de resultados te hace llegar a un objetivo o a varios objetivos. Y el cúmulo de objetivos te hace llegar a metas, una o varias metas. Entonces es como un efecto cascada a la inversa. Entonces las tareas específicas conducirán al logro de resultados esperados. No nos olvidemos que en el PI también nos planteamos resultados esperados a mediano plazo, ¿no ve? En la institución. Clasificación, operación de funciones y operaciones de la inversión pública. Las funciones están dentro de esto. Y la inversión pública es la platita que está destinada para esa actividad. La platita destinada para eso. Entonces, ahí está el tema de no salirme del techo presupuestario, ejecutarlo con eficiencia y si me ha sobrado plata, uy,
¿Por qué me ha sobrado plata, no ve? Por ahí he sido demasiado ambicioso y en realidad el costo había sido menor, estoy suponiendo de una licitación, y me sobra plata. Ahí incluso tengo que saber, esta plata para que no esté ahí, puedo ayudar a otra partida, ¿correcto? Puedo transformar, puedo transferir de una actividad a un proyecto, tal vez no a la inversa, no de un proyecto a una actividad, ¿no ve? Eso ya es reformular un poquito para hacer más eficiente el tema de los recursos económicos. Y determinar los requerimientos dentro de la formulación: personal, insumos, materiales, activos fijos, otros. Dentro del POA, dentro de algunas matrices de POA, además tenemos columnas para esto. Además de saber cuánto me va a costar, cuál es la actividad que voy a hacer, quién va a ser el responsable, cuándo lo voy a hacer, tengo columnas que me dicen quién lo va a hacer, qué insumos o materiales voy a necesitar, qué activos fijos podré necesitar u otros. Hay algunos POAs en cuanto a matriz, si ustedes quieren, que son más exquisitos, ¿no?, que otros que son, digamos, más generales, que está bien, no quiero decir que esté mal. Uno de los POAs más complicados, digamos, que me ha tocado hacer y experimentar es el POA de la empresa Mi Teleférico. Así es un chorizo. Y la mitad de esas cosas o de esas columnas son parámetros internos de la institución. El resto es la metodología que vamos a hacer, ¿no? Pero sí, hay otros que son mucho más cortitos, que tienen lo esencial. Pero eso ya lo vamos a ver en la práctica. Ya para ir aterrizando, vamos a ver esta partecita más. No se preocupen que a partir del miércoles ya vamos a hacer más la parte práctica, así que disfruten un poquito mientras puedan. Bien. El subsistema de seguimiento y evaluación a la ejecución del plan operativo anual se va a centrar en la ejecución del POA principalmente, ¿no? ¿Cómo voy a ir ejecutando el POA? De ahí se desprenden, dos partes: responsabilidades de la MAE, eso es fundamental. La MAE en teoría tiene que estar involucrada y tiene que estar empapada de cómo se está haciendo esta ejecución del POA. Para eso es el seguimiento que ustedes hacen cada 3 meses. Todo eso imagino que le llega a la MAE y la MAE revisa, ¿no? Entonces, ser MAE tampoco es tan bonito, ¿no? Tiene un cúmulo de trabajo enorme. La entidad debe emitir información de ejecución del POA de manera periódica, lo que ustedes hacen cada 3 meses, ¿verdad? Siguiente, la evaluación periódica. En la evaluación periódica se hace una valoración cualitativa y cuantitativa, lo que les decía acá. Eficiencia y eficacia también, para identificar posibles desviaciones. Simplemente como un acotamiento acá. Si ustedes han debido leer varias normativas cuando han pasado cursos y demás, ¿verdad? Hay muchas normativas que dicen, ¿no?, eficacia y eficiencia. Lo juntan los dos términos, ¿no? Eficacia y eficiencia, eficacia y eficiencia. Alguna vez yo me preguntaba por qué juntan los dos términos cuando son dos cosas diferentes. Y alguna vez con un jurista que se dedicaba a estas cosas dentro de la asamblea, me decía, la explicación es bien simple, ¿no? Porque si no puedes hacerlo de forma eficiente, o sea, de la mejor forma, por lo menos llega a hacerlo. Por eso la norma te dice eso, me decía. Porque en el Estado, no porque no sepan hacerlo, sino por varios factores que incluso pueden ser externos, no necesariamente lo vas a hacer muy óptimo. Entonces tiene que haber una salvedad normativa que te diga que has llegado al objetivo, aunque malgastando algunos recursos, pero has llegado. Por eso la normativa, mucha normativa dice eficacia y eficiencia, ¿no? Eso me interesa, dije, con razón mezclan eso. A ver si por un tema más de logro de objetivo, ¿ya? Entonces en esto estamos claros, porque eso es lo que ustedes hacen y me lo han explicado. Aquí estamos muy bien. Y para aplicar medidas correctivas, que es lo que ya habíamos mencionado. Bien. Tenemos el SOA, esto es cortito, con esto vamos a ir aterrizando. Sistema de organización administrativa. Hemos visto el sistema de programación de operaciones y teóricamente en chiquitito y en cortito hemos visto cómo tenemos que hacer nuestro POA. Qué aspectos cualitativos tenemos que tomar para nuestro POA. Lo cuantitativo está acá y acá.
Lo cualitativo, ya hemos visto lo cualitativo. Otro sistema, porque son los dos únicos sistemas de la 1178 que tienen que ver con la parte de POA, es el Sistema de Programación de Operaciones y obviamente el SOA, que es el Sistema de Organización Administrativa, ¿no? Este es otro sistema de la Ley 1178 que tiene que ver con cómo organizamos administrativamente, nos organizamos dentro de la institución. Ahí tiene que ver con eficiencia, eficacia, burocracia, todo lo que ustedes quieran meter en el tema administrativo. Bien, para ser más específicos, se estrena el artículo 7 de la 1178, el sistema, el SOA en este caso, ¿no? Y se definirá y ajustará en función del programa de operaciones. O sea, este sistema está supeditado al SPO. Aquí abajo está el SOA, ¿no? Y por encima está el SPO. Por eso dice, se definirá y ajustará en función a la programación de operaciones. Segundo, evitar duplicidad de objetivos y atribuciones mediante la adecuación, fusión y supresión de entidades. O sea, con este sistema no tiene que haber duplicidad de objetivos ni atribuciones. ¿En qué? En la elaboración de esto. No tiene que haber. Tercero, centralizar la formulación de políticas, centralizar o desconcentrar su ejecución. Cuando hablamos de políticas, estamos hablando de normativa interna de la institución y de políticas o la normativa para elaborar también lo que es el POA y obviamente el presupuesto y el POA, ¿no? Basados en un techo presupuestario, etcétera, etcétera. Y toda entidad pública se organizará internamente en función de sus objetivos y naturaleza. No es lo mismo organizar o que se organice una entidad de salud como ustedes a que se organice, digamos, un municipio o un ministerio o la gobernación. Es totalmente diferente, ¿no? Ustedes persiguen otros fines y ellos persiguen otros fines. Entonces, la institución se acomoda en función a los objetivos y naturaleza de la misma. ¿Por qué tiene tanta importancia o por qué tiene relación lo que es el sistema de organización administrativa a lo que es el POA y el presupuesto, digamos? Podemos decir que una partecita chiquitita de lo que es organización administrativa es recursos humanos. Una partecita chiquitita de la parte administrativa es recursos humanos. ¿Yo con qué le pago al recurso humano? Con platita, ¿no ve? Ya voy a definir si lo voy a contratar de planta o con ítem que le llaman, si va a ser consultor en línea. ¿Manejan consultores en línea acá? Consultores en línea. ¿Manejan personal eventual? Personal eventual, ¿no ve? Entonces ahí yo voy a definir qué y cuánto le voy a pagar. Y eso tiene que estar aquí. Por eso tiene relación. Eso es un ejemplo nomás que pongo, ¿no? Para que vean el relacionamiento. ¿Cuál es el proceso dentro de él de forma general, ¿no? Del sistema de organización administrativa SOA? Y acá vamos a ver la coherencia que se tiene con el PI y también con el POA. Primero, dice que tenemos 3 procesos o procedimientos, o 3 pasos si se quiere. Primero está el análisis organizacional. ¿Qué te dice el SOA? Tienes que hacer un análisis retrospectivo, un análisis prospectivo y resultados del análisis organizacional. ¿Cómo ejemplificamos eso? Retrospectivo sabemos que es hacia atrás, prospectivo es hacia adelante. ¿A ver? Voy a suponer que a la caja entra una MAE, estoy suponiendo ya, una MAE nueva, sin necesidad de entrar a detalles, una MAE nueva. Pero resulta que la MAE se encuentra con que el presupuesto que le van a dar para la siguiente gestión, o con el que van a trabajar, perdón, va a ser menor, por X o Z motivos, es un supuesto, ¿no? Que una gestión pasada. ¿Qué hago? Tengo que tomar decisiones, ¿no ve? Tengo que hacer un análisis retrospectivo conjuntamente con el personal, las unidades, las direcciones. ¿Cómo funcionábamos antes con esta cantidad de plata? Y en base a eso un análisis retrospectivo. ¿Cómo vamos a funcionar ahora con menos plata? Y luego sacar resultados organizacionales, ¿no ve? No necesariamente ahí voy a votar personal. Hay N de soluciones para seguir funcionando con menos presupuesto. Obviamente toda solución presupuestaria siempre afecta a la institución, pero eso se refiere como ejemplo al análisis organizacional.
En función a ese análisis se hace un nuevo diseño organizacional, ¿no? Donde van a estar los usuarios, los servicios y bienes que voy a utilizar, los procesos productivos si produzco bienes o servicios, las unidades organizacionales que voy a ampliar o voy a cortar esos organigramas, las autoridades jerárquicas que ahora voy a tener, canales de comunicación, o sea, voy a reestructurar toda la parte organizacional en base a esto, en un caso, ¿no? Y al reestructurar todo esto, que tiene que ver con recursos económicos también y recursos humanos, tengo que reestructurar esto. Y por ende, más antes voy a reestructurar esto. Entonces, ese es, digamos, el relacionamiento que se tiene el presupuesto, el POA, con el SOA en este sentido. Ya hemos visto con el SPO, pero ahora va a ser con el SOA. Y finalmente está la implantación o implementación del diseño organizacional, que me va a dar objetivos y estrategias nuevas, objetivos y estrategias PI, un cronograma nuevo de actividades que puede estar acá tranquilamente, recursos y responsables diferentes que también va a estar acá, y programación de difusión y capacitación. Como pueden ver, lo que dice en pocas palabras el SOA, que se tiene que hacer o cómo se maneja el SOA, qué se debe hacer, está vinculado con el PI, presupuesto, POA y también con el sistema de programación de operaciones. O sea, no son dos sistemas que vayan sueltos, sino que van de la mano. Ya la última parte, esto es lo último que vamos a explicar, son los procesos del sistema como tal, ¿no? Y acá también se van a dar cuenta que tiene relación total con lo que estamos viendo. Por eso es importante, o sea, no menos importante, una parte teórica siempre de forma inicial. Sí, por favor. ¿Sí podría qué? Ya, claro. Ok. Para evitar ya, solamente un instante responsable de realizar eso. Gracias, licenciada. En todo caso, la licenciada lo ha hecho más exquisito, ¿no? Ha dado una explicación un poco más a fondo de esa partecita específicamente. Y gracias por el aporte. Ahí está. Vayamos culminando con esta partecita. Es el proceso del SOA en realidad, ¿no? El proceso del sistema como tal. En la parte de análisis organizacional que ya habíamos visto de forma general, evalúa principalmente calidad de servicios, con eso trabajan ustedes, con la calidad de servicios, bienes proporcionados, en este caso servicios que ustedes proporcionan, efectividad del proceso que ustedes hacen en la atención al usuario, lo vamos a llamar en este caso, y la respuesta de la estructura organizacional frente al cambio. Este término es clave, ¿no? Hemos tenido un cambio, si queremos poner un punto de inflexión, estamos 2020, ¿no? La pandemia. Hemos tenido un cambio antes y después de, ¿o no? Como una institución de salud. Totalmente, ha habido un cambio. Bueno, en general, pero en instituciones de salud mucho más todavía, ¿no? Entonces, esto es clave, porque la parte de salud, ¿no? Está constantemente y está en constante cambio, por varias razones. Es uno de los ámbitos, digamos, que cambia más constantemente. Al igual que la tecnología, cambia constantemente, ¿no ve? Yo salgo con una computadora de última generación de la tienda y salgo y ya habían hecho otra, ¿no ve? Que recién va a llegar a Bolivia, pero ya ha cambiado. En el tema de salud es lo propio. Entonces, esto es una de las cosas que mide, si queremos, la respuesta de la estructura organizacional, o sea, de todo el equipo, frente al cambio como tal. El diseño organizacional está enfocado en estas etapas de acá, la identificación de usuarios, a qué tipo de usuarios ustedes atienden,
Identificación de servicios, en general son servicios de salud, indistintamente las especialidades que vaya a haber, ¿correcto? El diseño de los procesos, ¿cómo se diseña? Cada atención que dan ustedes a cada paciente, por ejemplo, en consulta externa se llama, ¿verdad? En consulta externa tiene pues un procedimiento. No es que alegremente viene el que quiere y por no ve, tiene un procedimiento, una fichita, será electrónica, no lo sé, hay un procedimiento de su, ¿cómo se llama? Su historial clínico, ¿verdad? Historial clínico, algunos lo hacen ya en computadora, con un sistema, otros lo siguen haciendo a mano, no lo sé, pero tiene un procedimiento. Identificación de áreas funcionales, las áreas funcionales dentro de las unidades como tal. Determinación de la autoridad, esa es la jerarquía que se tiene. Si no hay un orden jerárquico y un orden jerárquico también de comunicación, entonces va a haber un caos en la institución. Definición de canales de comunicación, lo que les acabo de mencionar. Manuales de organización y funciones, lo que decía la licenciada, correcto. El manual de organización y funciones es el norte para saber quién hace qué cosa. El procedimiento ya es diferente, que es este de acá. El manual de procesos sale en función al manual de procedimientos, al manual de organización y funciones, ¿verdad? Eso es el norte para el trabajo que realizamos de forma individual. Y finalmente la implantación del diseño organizacional, donde están los objetivos, implantar o implementar objetivos y estrategias en la institución, un cronograma donde se respete los recursos humanos, materiales y financieros que se van a utilizar para esto, las responsabilidades de implantación y el programa de difusión, o sea, cómo se va a hacer saber o socializar eso a todo el personal. Si ustedes se dan cuenta, muchas de estas cosas van a estar dentro de nuestro plan operativo anual y la ejecución de las acciones que vayamos a enmarcarnos para esa gestión. Bien, vamos a llegar hasta ahí, procederemos a algunas preguntitas si alguien lo tiene. Nos falta creo 5 minutos, ¿no? Para las 2. Ok. Si alguien tiene alguna pregunta, mañana vamos a continuar con el presupuesto, ya vamos a empezar a entrar a esta partecita. Ahí vamos a entrar mañana. Una parte conceptual y vamos a empezar a ver un poquito la parte práctica, con algunos modelos que vamos a ver acá y cómo es que se van haciendo estos modelitos. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor.